días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente que nos sigue en el Real Audio, www.rtp.es. Un clic y ya está. Y muy buenos días para todos quienes nos siguen por los medios digitales de RTP, el canal de YouTube RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum y demás redes sociales en rtp.es, ¿no? Perfecto, ya aprendí, ¿no? Bueno, como decía el líder, ni la prensa corrupta le cambia la fecha al día y hoy día dicen que es martes, leer bien para que no sea yo el corrupto, que es mal 23 de diciembre, pues el líder Actará me va a decir, leíste mal, casa corrupta. Disculpen el atuendo, pero se me rompió el botón de aquí y hice lo mejor que pude, pues estaba en medio carretero. No iba a parar y decir, espérense que me voy a arreglar. No. Tenemos conectado a nuestro invitado, por favor. Ahí está. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Gusto de verlo. Mucho gusto, qué gusto estar aquí también. A ver, el doctor Ernesto Albán publicó un editorial sobre un tema que, como dirían las escrituras, clama al cielo desde hace años. Y que es la total carencia, no de legalidad, pero sí de legitimidad de autoridades que con menos del 30%, o sea, 7 de cada 10 ecuatorianos votan en contra de él, pero ganan. Y está pues grabado en piedra en la Constitución esa que Moisés le entregó a Correa. No, Moisés no le entregó a Correa, ¿no? Fue el pueblo ecuatoriano, los de Podemos le dieron haciendo la Constitución al final, según León Roldós, y el pueblo ecuatoriano pues la ratificó. Y ratificó una estupidez. Y las pruebas y las consecuencias las están más que en Guayaquil, que aquí siempre se hagan. Bueno, el alcalde Álvarez tuvo por lo menos el 40%. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos eso si aquí la Constitución está grabada en piedra y la gente no quiere cambios de la Constitución? ¿Por qué? A ver, es correcto. La Constitución creo que tiene muchas deficiencias. Eso ya nos hemos cansado los abogados y los periodistas y la gente que hace opinión en demostrar que la Constitución merece urgentemente unos cambios. La gente se ha pronunciado recientemente de que no quiere una constituyente, lo cual me parece que en estas condiciones es también algo positivo. Sin embargo, de aquello, hay un tema muy puntual sobre el cual yo había escrito la semana anterior, Uh-huh. que es el tema de la necesidad de una reforma puntual en las elecciones seccionales. Ya. Eh, Justamente por lo que usted comenzó diciendo al inicio de la entrevista. Eh, la representación política de nuestras autoridades seccionales es muy baja. Bajísima. Bajísima, bajísima. Alcaldes y prefectos se eligen con unas votaciones muy bajas y eso en parte es también por la dispersión, ¿no es cierto? Hay muchos candidatos, las reglas de juego facilitan la presencia de muchos candidatos y eso en el fondo hace que en esta gran cantidad de candidatos, con unas reglas que facilitan la elección de candidatos con poca representatividad, finalmente se elijan autoridades con muy poca representatividad. Entonces, por supuesto que después en el ejercicio del cargo, muchas autoridades legitiman su intervención, como por ejemplo ha pasado en Cuenca, ¿no es Ya. cierto? Cuenca es un ejemplo de un alcalde que se eligió con el 18%. Una Imagínense locura. esta locura. Una locura. Se elige con el 18%, pero bueno, posteriormente en el ejercicio del cargo ha ido legitimando su intervención o su participación. Pero es una excepción extraña en el país. Perdón. Lo Como común dice es, el doctor, la excepción que confirma la regla, así de simple. Eso es. yo pienso igual. En la mayoría de casos, alcaldes con una muy baja representatividad no tienen la capacidad política, no tienen la fuerza ni el apoyo popular para tomar las medidas que las ciudades necesitan. En el caso de Quito, que yo soy quiteño y vivo aquí y es en donde, de la situación que más conozco y sobre la que puedo pronunciarme con un poco más de confianza. Además que es palmario el caso de Quito, no es una vez, ya son varias elecciones seguidas, o sea, uno pregunta qué le pasa a la gente en Quito. Claro, claro, es terrible. Y las decisiones que se tienen que tomar en Quito para que el municipio funcione de una manera más adecuada son medidas impopulares. Ejemplo,
hay que reducir el tamaño del municipio de una manera sustancial. A ver, ¿qué alcalde con el 20% de aprobación popular va a tomar la decisión de reducir el tamaño municipal? Al año de electo, la gente le va a revocar el mandato y se va a ir a su casa. ¿Mm? Entonces, es indispensable, y ese era el sentido del artículo que escribí la semana pasada, buscar algún mecanismo que ayude a que los alcaldes y los prefectos sean electos con un porcentaje más alto de aceptación popular, porque si no, están terriblemente condicionados por la poca aceptación y por los consejos municipales que los tienen condicionados. Esa es un poco la lógica No, de lo no. que yo había escrito. Es que es clarísimo. Si un alcalde llega con el, bueno, olvidémonos el 18 por la excepción de la regla, 23, 25, quiere decir que tres cuartas partes votaron por otros o votaron contra él y por tanto ese consejo que va a responder también a ese poco 25, no pues va a tener muchos amigos. Claro que uno en el cargo hace amigos con un montón de razones, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero veo un ejemplo de lo importante que es. Si no hubieran inventado los franceses el balotaje, aunque ellos lo inventaron con 50 más 1, y acá en América pensamos, los argentinos dicen 45, nosotros decimos 40 más 10, o sea, somos más inteligentes que los franceses. Eso es que hicieron la revolución y la convención, no, no son unos giles, nosotros somos más sabidos. Chile, si hubiera sido hubiera habido una sola vuelta, la señora Jara era presidenta de Chile, porque ganó la primera vuelta. Ok, pero como había segunda, resulta que le meten una paliza y le sacan 17 puntos de ventaja. ¿Qué gobierno podía hacer ella si ganaba en primera vuelta? Ninguno. Y entonces vámonos a los alcaldes. En Quito es un problema de alcaldía y prefectura, porque la prefectura tampoco alcanza buenos números. Aquí en Guayaquil, en la elección pasada, la del 2023, el alcalde Álvarez sacó el 40%, pero si usted le suma a la votación de la alcaldesa saliente, la doctora Cintia Viteri, más la votación de dos contendores que eran, para hacer un símil del oeste, caballos que abrevaban en el mismo abrevadero, perdonando la redundancia, Gushmer y el señor que se abría de piernas sobre dos vehículos en movimiento. O sea, Bruce Lee lo hubiera aplaudido, pero no se trataba de hacer Bruce Lee. El señor Pedro Pablo Duarte. Ahí está, aquí en Guayaquil hubo un claro caso, yo no sé si de un chimbamiento concertado o de que gente como vio la debilidad del final de la administración de la alcaldesa, digo yo también puedo. Bueno, no pudieron porque el otro sacó 40. Pero 40 tampoco es mayoría, perdóneme. ¿En qué país del mundo 40 es mayoría? Es correcto. Y mire, si esto hacemos un análisis a nivel nacional, eh, 13 de los 23 prefectos, 13 de los 23 no alcanzaron el 40%. 13 de los 23. 13 de los 23. Y claro, 23 Eh, porque Galápagos no tiene prefecto, en lo cual en mi ex- opinión es inconstitucional. estoy de acuerdo con usted. Ah, Estoy de gracias. acuerdo con usted. Gracias. En las ciudades, yo no hice un análisis de los 220 y No, tantos cantones, mucho. pero haciendo el análisis de las 10 ciudades más grandes A ver. y haciendo un análisis de las capitales de Ujú. provincia, mire este dato, de A las ver. 17 de las 24 capitales de provincia, 17 de los alcaldes no llegan al 40%. Y Entonces, algunos no llegan ni al 30. y al menos 10 de esos no llegan ni al Ah, 30. 10 no llegan ni al 30. 10, Pero, 10. perdón, Entonces, ¿qué legitimidad y qué representación tiene alguien que 7 le votaron que no quieren a él? claro, de alguna manera aquí no hay un problema de legalidad. La norma les No, sí, sí, ampara, ¿no es claro. cierto? Entonces, electos y bien electos están. El problema es un problema de representatividad y yo diría incluso de legitimidad. Es correcto. Porque en el fondo, esta falta de representatividad eh, les amarra las manos a las autoridades. Al final del día, no se pueden tomar las decisiones que se tienen que tomar. Y esto es preocupante. Ahora, vamos a entrar en un periodo electoral, ahora a partir del próximo año, de febrero del próximo año, para elegir en febrero del 27. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a jugar con estas mismas reglas para que en las próximas elecciones seccionales tengamos el mismo problema o todavía estamos a tiempo para hacer algo que busque de alguna manera mejorar esta representatividad? Y en ese sentido,
Yo lo que proponía era una reforma el artículo 163 del Código de la Democracia, no una reforma constitucional, sino una reforma legal, Claro. cosa que es más sencilla, que permita al menos establecer una segunda vuelta. Exacto. No en todas las ciudades, porque esto técnicamente y económicamente es complejo, pero sí en algunas ciudades, al menos en las más grandes. Yo hablaba de las ciudades con más de 200.000 habitantes, pero puede ser más. El tema es que hay que buscar un mecanismo que dé mayor representatividad a nuestras autoridades locales, porque aquí hay un tema de fondo. Estamos en un proceso de lucha contra la corrupción y en contra de la lucha de que el narcotráfico se tome el Estado. Eh, Y para eso necesitamos que las autoridades locales sean fuertes, porque si no tenemos alcaldes con representatividad popular, los que van a tomarse las alcaldías son las mafias. Y entonces creo que es indispensable hablar de esto en serio. No es simplemente un tema político, yo creo que es un tema ya de supervivencia institucional. a ver, totalmente de acuerdo con usted. Y ya tenía un par de mensajes que me dicen, pero es que la reconstitución, no, 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 si el 163 está en el Código de la Democracia, no está en la Constitución. Hay un artículo 163 de la Constitución, pero habla de otra cosa, totalmente Claro, distinta. Y tal vez usted aquí dio la pasa, salida, es la segunda claro, vuelta. En las ciudades, como claro. usted dice, más de 200.000 habitantes, y yo añadiría, y las capitales provinciales, Sí, aquí hay tal por vez que hacer categoría. una A precisión, hay ver, que hacer una precisión para que no la gente no se confunda. La Constitución tiene una norma ujú, que establece la segunda vuelta solamente para el presidente y vicepresidente de la República. Pero para las elecciones de los alcaldes y prefectos, remite la norma constitucional a la a la ley. ley, ya. Y el Código de la Democracia establece la forma de nombramiento y de triunfo electoral de las autoridades locales, prefectos y alcaldes, en el Código de la Democracia, en el artículo Ahí está. 163. Entonces, esta reforma no sería No, una reforma constitucional porque no se trata de modificar la forma de elegir al presidente, se trata de modificar la elección de alcaldes y prefectos. no, además que en una reunión el otro día, un uno a veces tiene pues conocidos, pues amigos, no es iluminados. Dice, pero ¿cómo? Que aunque esté en el Código de la Democracia, pero esto altera el espíritu de la Constitución, tú tienes que ir al pueblo. Le digo, oye, puta, léete la Constitución, que estás desvariando. Una cosa que la Constitución remite a la ley la se reforma en la Asamblea. Ahora, la pregunta es, ¿esa ley con cuántos votos se reforma? ¿Con mayoría absoluta o con Con, may- calificada de 2/3? No, Absoluta, ¿no? con mayoría simple, claro, con una mayoría absoluta. O sea, Aquí 78, 78, 78. 79. Oiga, Sí, entre sí, sí, sí. paréntesis, ¿cuál es la mayoría absoluta en esta asamblea? Que para variar tiene otra vez número impar. Pues, para mí 78. También, sí, sí, para mí Sí, también es 78. Y al que sí, quiere 79, yo le pregunté un día a un amigo, ¿no quieres 82 mejor? Sí, pues ya que. claro. Ok, entonces Así. tenemos claro, la solución es la segunda vuelta. Capitales provinciales, ciudades con más de 200.000 habitantes. Reforma Código de Democracia vía la que debe, la asamblea que es la que reforma. Me imagino que el presidente pondrá el ejecútese y ya tenemos resuelto el problema. Pues no puede Sí, ser eso del 22%. Acuérdense la elección en Quito hace un tiempo, no la actual, no la de Pavel Muñoz. Una que estuvieron a un punto Yunda, con otro punto, dos más. Nadie sabía al principio quién había ganado. No puede ser, pues. Estamos hablando de la y, capital de la República. y esa elección se ganó con el 20%. Entonces, hay un problema serio de representatividad, pero si queremos hacer análisis constitucionales, digamos, esto no es inconstitucional, No, pues. porque no se está afectando la libertad de elección, no se están poniendo reglas adicionales a los candidatos para impedir que participen. Lo que se está diciendo es, miren, de alguna manera el Estado ecuatoriano ya reconoce la necesidad de una segunda vuelta porque lo hace constitucionalmente para el presidente de la República. La pregunta es, ¿y por qué no para los alcaldes y prefectos? Puedo entender la discusión de que económicamente no conviene a todos los cantones, de que desde el punto de vista de la operatividad el Consejo Electoral no va a poder organizar elecciones de segunda vuelta en todos los cantones, eso lo comprendo. Pero mire el dato, para poder inscribir una lista
que participe en las elecciones seccionales o en las elecciones nacionales, un movimiento o partido necesita el 1.5% del padrón electoral. Entonces, por ejemplo, Cuenca, si la elección, si el padrón de Cuenca, según el Consejo Electoral, es de 500.000 habitantes, con 8.000 votos, Ya usted con ocho escribe. mil firmas, con 8.000 firmas, usted arma una lista y gana las elecciones con el 18%. Esto de ninguna manera puede hablarse de representatividad. No hablo de legalidad. No, legal es, y nadie discute que es legal. Nadie dice que han hecho trampa, no, no, legal es. Pero uno pregunta, alguien que saque el 18, el 20, el 23, el 25, yo diría hasta el 30, no tiene ninguna legitimidad. Ya con el 40% ya, digamos que es pasable. Debería ser, yo sigo pensando que tiene que ser la mitad más uno, como la presidencia de la República. Pero 40% es pasable, 20% no, pues es la mitad de 40. Sí, y te condiciona mucho. Pues el problema es el condicionamiento con el que tú llegas al poder. Claro, con la espada de Damocles aquí y una soga acá, que uno dice, ¿me matan con la espada o me ahorcan? Pero claro. Claro, claro. Mire en Quito, yo ponía Ya. el ejemplo de Quito antes. En Quito estamos en un problema complicado con el metro de Quito. Para que el metro de Quito funcione integralmente, los buses deberían articularse para traer pasajeros al metro. Eso implicaría sacar de la ruta del metro a los buses. Claro, Ok, ¿qué alcalde con poca aceptación va a tomar esa decisión y ninguno, pelearse con el gremio de los transportistas? Ninguno. ninguno. Entonces, tenemos el metro operando y los buses operando sobre la ruta del metro, por ejemplo. Vea, aquí hay gente que lo quiere, hay gente que no lo quiere, pero hay que reconocerle que el alcalde Nebot, que gravísimo error del presidente Correa, que para no ser el candidato en un año que creía que iba a ser muy feo, sacó esa cosa con su mayoría abrumadora que tenía en la asamblea esa vez y prohibió la reelección. Aquí, ¿qué hizo Nebot? Primero dijo, vea, y lo dijo en una entrevista conmigo, el transporte público más eficiente es el que la gente puede pagar. Sí, porque el que la gente, público, el que la gente no puede pagar, oiga, perdóneme, pueden ser coches Rolls Royce, no se puede pagar. Segundo, Guayaquil tendríamos que hacer un subacuático, no un metro, sino un subterráneo. Un underwater, no un underground. Carísimo. O sea, me dice, de que se puede hacer, se puede. Sería impagable. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos por arriba. Hay el Transmilenio de Bogotá y todo. Pero, ¿qué hizo Nebot? En las calles por las que va, las distintas, ahora ya está por fin la cuarta troncal, que es una este-oeste, ahí no van buses. Porque no pueden hacerle la competencia por el sistema. Aparte otra cosa, acá los dueños cada troncal es una asociación de propietarios de buses los que manejan la troncal. Entonces ellos mismos no se van a sabotear poniendo buses al lado de la metrovía. Pero allá, claro, ustedes tienen el metro y los buses. Así no se Claro. puede. Claro, entonces, mientras no se tome una decisión política de integrar el sistema de transporte, nunca va a terminar de funcionar adecuadamente el sistema. Ahora, para hacer eso se necesita decisión política. Y si uno tiene el 20%, no toma esas decisiones. Entonces, la verdad es que la preocupación que yo planteaba ahora es que el tiempo nos queda muy corto, ¿no? Si las elecciones son en febrero del 2027, estas reformas solamente se podrían implementar hasta febrero del 26, porque un año antes de las elecciones ya no se pueden hacer reformas Claro, electorales. pero es una reforma a la ley que no necesita, dame un segundito, que no necesita que el primero y segundo debate tengan un año. Es una simple reforma a la ley. Nosotros vamos al corte en la radio, seguimos en los medios digitales. Entonces se alcanza pues el tiempo. Entre Sí, primero y sí. segundo debate, sí, llegaríamos arañando, pero mi pregunta es, ¿y los honorables, escrito esto sin H y con V chica y Z, asambleístas van a querer? A ver, aquí hay un problema real, y es que los dos grupos políticos fuertes, que son los que probablemente van a llevarse la mayoría de alcaldes y prefectos en las próximas elecciones, son los que controlan la votación en la asamblea. Entonces, la pregunta para mí es, esta reforma claramente al correísmo no le conviene, ¿no es cierto? No, pues Esto es nunca le ha claro. convenido la segunda vuelta. Claro, exacto. La pregunta es, ¿al gobierno, a ADN, le convendría esta reforma?
Yo pienso que sí, porque en la dispersión el gobierno pierde, ¿no es cierto? Claro. Si en Quito hay 18 candidatos No, y el gobierno tiene uno de esos 18, igual quien gane va a ganar con el 20%. sí. Y el correísmo tiene un voto duro del Claro, 20, del veinticinco por claro, ciento. así Entonces, es. si el correísmo tiene un voto duro, que sabemos que tiene un voto duro, al correísmo no le va a convenir una reforma como esta. La pregunta es, ¿al gobierno le convendría? Yo pienso que sí. No sé cómo lo lean ellos, A ver, pero independientemente de que le convenga al partido político, creo que se necesita a nivel nacional como una reforma necesaria para el sistema. claro. A ver, en primer lugar, bueno, en el mundo ideal, ¿no? Uno lo que tendría que preguntarse es si le conviene al país. Pero ya sabemos los políticos que tenemos, ¿no? A ellos les conviene lo que les conviene a ellos. A ver, de Así. acuerdo con usted, al correísmo no le interesa ir a segundas vueltas porque la segunda vuelta, ¿verdad? Con razón se queja y se me hacen cargamontón. Sí. ¿Y por qué será? Pregúntense ustedes mismos por qué será, pero se la hacen. En cambio, el gobierno, ok, no gana en primera vuelta alcaldías que hubiera podido ganar, aunque sea con 28 o 27, lo que sea. Pero en la segunda vuelta, como el correísmo tiene un voto duro, la segunda vuelta va a ser casi, no siempre, pero en un gran porcentaje, como fue la elección del presidente Noboa con la señora González. ¿Ya? Entonces al gobierno por aritmética pura le debería convenir. Y yo pienso igual, pero además también esto obligaría a las fuerzas políticas a llegar a consensos mínimos y, por ejemplo, tener mejores candidatos a alcaldes, pero sobre todo tener mejores candidatos a concejales. Porque lo que está pasando Ah, hoy es que los candidatos a concejales no representan nada ni a nadie. Si es que tú estás obligado a ganar una elección ya con una mayoría real, vas a necesitar armar una lista en las que los concejales te aporten votos y te aporten representatividad. Entonces, probablemente una reforma como esta puede ayudar a que mejore la calidad de los candidatos también. claro, y ahí viene otro sofisma. Dicen, no, es que, pero ¿qué reclaman ustedes? Si Guayaquil y Quito están divididos en distritos, ah, sí, pero Guayaquil, que es más poblado, y Quito, que tiene una enorme población también, por más que uno lo divida en distritos, en 4 distritos, cada distrito tiene como 300, 400, 500 mil votantes, y no me vengan a decir que en 500 mil votantes, que es un montón de gente, a simples desconocidos, los conocen. No, y no me van a decir que en cambio a la gente que sí se ha dado a conocer por trayectoria política, por trayectoria profesional, por lo que sea, va a mejorar la calidad. Ahora, quizás no la mejore la primera vez, pero yo estoy seguro que la segunda y tercera vez va a ser un consejo como un consejo cantonal como los que habían antes, ¿no? Disculpe, ahí Eh, había todo era gente de cierto peso. Sí, sí, los consejos cantonales de Quito y de Guayaquil eran consejos cantonales con gente muy representativa. En Quito tuvimos a personajes como Andrés Vallejo, pues de Claro, concejal, digamos, claro. entonces, ¿no es cierto? Entonces, sí han habido momentos en la historia en la que los concejales tenían un peso político por sí mismos. De alguna manera, hoy, con las reglas de juego no importa quién sea concejal, porque no necesitas sumar votos, no necesitas tener en tu lista a alguien que te ayude a sumar votos. Entonces, se privilegia la lealtad, ¿no es cierto? Alguien que tú sabes que va a votar contigo incondicionalmente, propongas lo que propongas. Y eso, de alguna manera, no digo que eso esté mal, pero se necesita gente leal, pero con un perfil de representatividad mínimo, pues no tiene sentido tener autoridades que no representan a nadie. No, y otro punto, yo estoy totalmente de acuerdo que la lealtad es un valor, pero la lealtad en política, cuando uno está hablando de los intereses, sea de su ciudad, de su provincia, peor aún del país, la lealtad sin criterio, perdóneme, es peligrosísima. Y Sin duda. lamentablemente en Latinoamérica ha sido casi siempre la regla. Vota el jefe dice que 2 más 2 son 9 y van y dicen, jefe, no quiere que sea 10. No, no, 9 nomás. No, pues así, esa lealtad le hace daño al país. Totalmente de acuerdo. Porque además Totalmente de acuerdo. impide señalar errores. Porque a cuenta de que soy leal, no le puedo decir al caudillo, al jefe, al líder, al Führer, como quiera llamar, oye, tú estás equivocado. Es que lastimosamente nos hemos acostumbrado a tener autoridades
que no se dejan asesorar, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes personal, un concejal, un ministro, un auxiliar, que no te da la razón, las autoridades hoy eso toman a mal. Cuando la tarea del concejal, la tarea del ministro es asesorarte, pues, porque tendría que ser alguien que sabe más que tú en cierta Es área correcto, específica, claro, es correcto. Por ejemplo, ¿no es cierto? si en la no consentida Entonces, hipótesis que a mí me quisieran hacer ministro de Energía, yo tendría que tener 300 asesores porque yo sé que del petróleo que sé que lo sacan de la tierra, unas torres, va por un tubo, llega a un lugar y se vende por barriles y hasta ahí llegué, ¿no? Y sí, pues, claro. ¿y ¿cómo voy? Entonces necesito 300 asesores. Ergo, váyase a hacer otra cosa, pues señor. Pero aquí Claro, no. ese es parte del problema, ¿no? Es decir, tenemos unas autoridades que no se dejan asesorar. Y cuando tienen auxiliares o asistentes o gente que les apoya que no les da la razón, se molestan. Y entonces tienes acompañantes en listas o en puestos de auxilio que no te asesoran. No sirven de No nada. solo se molestan, en muchos casos ha habido líderes que los que hacen es, eh, sin ánimo de blasfemar, aunque yo no soy creyente, los excomulgan. Te fuiste. A ver, hay varios ejemplos de partidos políticos en el Ecuador en los últimos 40 años donde los que han querido tener criterio propio, no ser desleales, pero tener criterio propio, han sido excomulgados. Ya. Es correcto, es correcto, esto pasa mucho. Y entonces, un poco lo que yo estoy proponiendo es, ok, intentemos subir la vara, intentemos subir el nivel. Eh, para que tú seas alcalde tienes que ser alguien representativo. Entonces ya no puede ser cualquiera, pues, ¿no es cierto? Si eres alguien representativo es porque tienes una experiencia, tienes calle, tienes trabajo encima, tienes representatividad social, política, académica, económica, no sé, algún tipo de representatividad que garantice que puedas estar en un puesto de autoridad representando a la ciudadanía. Ahora, Pero hay que subir la yo vara. le tengo una pregunta, Ernesto, referido a Quito. Bueno, yo ya tengo 71 años y yo me acuerdo la época en que acá en Guayaquil nos jalábamos los pelos comparando a los alcaldes de Guayaquil con los alcaldes de Quito. Bueno, Sixto Durán Ballén, presidente de la República, fue alcalde de Quito. Un hombre que ni cuando fue alcalde de Quito, ni cuando fue ministro, ni cuando fue presidente, nadie le puede haber acusado de que se le haya pegado medio. ¿Se acuerda del medio o usted ya no alcanzó a Ah, eso? sí, 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 claro, sí, Medio, sí, sí, medio, alcancé. medio pegado al dedo. Ya, Así es. tuvieron al general Moncayo. Tuvieron al señor Villagómez, puede ser alcalde de Quito. No, al Rodrigo Paz. Rodrigo Paz. Y de repente se vira la tortilla, llega aquí el Führer, o sea, el ingeniero Febres Cordero, y luego Jaime Nebot, y en cambio ustedes entran en una espiral de ¿qué pasó? Es Estamos al aire. curioso, hay una ausencia de liderazgos Ya en estamos al aire. Quito escandalosa, ¿no? Es decir, en todas las áreas. Yo creo que parte del éxito político de la Revolución Ciudadana fue que liquidó los liderazgos locales y liquidó los liderazgos nacionales. Entonces, no hay gremios fuertes, no hay una academia fuerte, no hay líderes políticos, no hay partidos políticos, todo eso desapareció. Entonces, en la ausencia de los liderazgos, eh, lo que ahora pululan son gentes que tienen algún mérito y con ese mérito les alcanza para ser autoridades, ¿no? Es decir, no existe realmente un trabajo político real, ni existen liderazgos serios en Quito. Y claro, esto se nota con las elecciones de los últimos años en el municipio. No, claro, algunos años ya. Uy, Eh, a ver, hagamos una hoja de ruta. Esto como es una reforma a la ley, basta con que lo plantee uno de los partidos políticos que están representados, con el número de votos que necesitan bueno, para poner un proyecto de ley no necesito un número de votos de nadie. Yo fui asambleísta. Presento mi proyecto 2009-2013, que no es por nada, creo que ha tenido el mejor presidente de asamblea, porque yo era asambleísta de la oposición del PRIAM, pero Fernando Cordero fue un excelente presidente de asamblea. El actual le falta poco, cuando termine el periodo lo podré juzgar. Pero de los que vinieron después, ninguno se le ha acercado a Cordero. Y uno siempre dio la palabra, fue un presidente democrático, claro, él tenía
no tenía mayoría propia, era una mayoría que un grupo que creo que se llamaba el ADE, que formó Dalo Bucaram, le dio 10 votos, con eso hicieron la mayoría. Pero fue un muy buen presidente y ¿sabe qué? No es por nada, pero por default ha resultado ser la mejor asamblea, no hablo del Congreso, hasta ahora. Porque después de la mía vino la de los 100 alzamanos. Claro. Y después de los 100 alzamanos vinieron los discapacitados, 70 que tenían Mercedes y que eran discapacitados. Pregunto yo a la Fiscalía, ¿dónde está esa investigación? La señora que está en Buenos Aires, ¿por qué nunca investigó profundamente eso? Nadie sabe. Luego vinieron, recuerde la presidenta de la Asamblea que dijo, si roban, roben bien. La señora Yori, me parece. Sí, la señora Yori, que daban ganas de llorar. Pues, ¿no? Y entonces se presenta el proyecto y ahí vamos a tener el termómetro si al gobierno le interesa o no. Porque el CAL obviamente está controlado por el gobierno, porque tienen mayoría en la Asamblea y así es. Eso también es legítimo. Y legal y legítimo, las dos cosas. Entonces, Sí, es decir, hay que empezar a hacer lobby. Es cosa de presentar un proyecto, que el CAL lo apruebe, las comisiones también las maneja el gobierno. Si las comisiones aprueban y pasa al pleno, primera votación, segunda votación, y el veto del presidente. Entonces, no, si hubiera voluntad política, yo creo que se podría hacer, ¿no? Perfecto. Ernesto, yo le agradezco muchísimo y yo creo que este tema hay que hacer, aunque aquí el lobbying le llaman tráfico de influencias, en Estados Unidos es perfectamente normal, los bufetes más caros de Estados Unidos están en Washington y se dedican a eso, a hacer lobby, cobran $1,500, $2,000 la hora nomás. Así que hay que hacer el lobbying, porque esto no es un lugar que nadie nos va a pagar por esto, pero definitivamente no puede seguir esta payasada de que con el 20, 21, 22, 24% se tiene una representación, imagínense, de la capital de la República, por ejemplo. Eso no puede ser. Así que le agradezco muchísimo por su amabilidad de habernos atendido y le deseo una muy feliz Navidad. Igualmente para usted, para todos los suyos, Rodolfo, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, esta es su casa. Bien, continuamos ahora sí. Está aquí en vivo, en directo, en carne y hueso. No está Hulk, pero está el defensor del pueblo. Ay, Dios mío, que estábamos viendo con el doctor Albán eso de que no puede ser que se siga eligiendo alcaldes con el 20%. Tiene que ir a segunda vuelta. Debería, por supuesto. Sí, debería. Claro, como sí. tantas otras cosas aquí. Bueno. ¿Doctor o abogado, vuestra merced? Abogado. El abogado Gonzalo Ortega, defensor del pueblo. Me subiste dos cosas aquí. De que estaban hablando, creo que es control de calidad de agua. ¿Qué era? Sí, Cuéntame, tenemos nosotros en la Defensoría, iniciamos una investigación ¿ya? por el tema de la afectación o la presunta afectación pues al río y al servicio del agua, ¿ya? ¿verdad? Hemos convocado a todas las partes, nos hemos reunido en una mesa de trabajo, hemos pedido la información, hemos estado haciendo una visita, una inspección pues en las plantas de Interagua y estamos agotando pues todas las acciones de la Defensoría, también para que las instituciones pues tomen acciones conjuntas, porque estos son temas transversales que deben de ser atendidos de manera integral, no solamente por una institución. Aquí hay Municipio de Guayaquil, aquí hay Prefectura del Guayas, aquí hay Empresa Prestadora del Servicio, aquí hay Agencia de Regulación y Control del Agua, aquí hay Empresa Pública Municipal de Control también. El MAPAC. Así el MAPAC es el controlador de Interagua en Guayaquil. Entonces, con todos ellos hemos atendido esta situación ¿Y? para que puedan ejecutar programas de manera conjunta. Y estamos exhortando justamente a eso, a que cada quien dentro de sus competencias pues atienda todas estas situaciones pues de manera preventiva, porque finalmente pues el agua, la naturaleza incide directamente en nuestra vida y de esa forma pues nosotros no podemos permitir que de ninguna manera pues hayan afectaciones con el tema del consumo del agua. Entonces hemos verificado pues con todo lo que hemos recabado que de momento pues no existe ese riesgo y no existe A ver, vamos despacito. ese peligro en que estemos consumiendo agua contaminada. no- Eso de plano pues Ya. para tranquilidad de la Uno ciudadanía. puede quedarse tranquilo. Así es, porque nosotros pues todos somos guayaquileños, pues vivimos y consumimos el agua pues que también nos presta la empresa del servicio. Y en ese sentido pues lo que estamos viendo ahora y que sí es una novedad digamos en este sentido pues que debemos afrontar también de manera conjunta es
la responsabilidad que hay también, pues, de un grupo importante de empresas, de industrias, pues que tienen que actuar también de manera consciente con el ambiente y tener los protocolos y la debida diligencia que los tiempos exigen, Rodolfo, porque en realidad, pues, todos nuestros problemas, pues, van cambiando, van transformándose en el sentido de que el cambio climático obedece a prácticas también, pues, que tenemos nosotros como ciudadanos, las industrias y tal. Entonces hay que cobrar una conciencia adecuada y también, pues, tener las políticas y las acciones de parte de todas las instituciones para que se respete de manera preventiva, pues, el tema del cuidado de la naturaleza, cuidado del río y, en efecto, pues, por supuesto, la vida de todos nosotros. Claro, porque el que toma agua que está mal. El cuidado del agua, en definitiva, es el cuidado de la vida. Claro, se puede morir. Así es, el cuidado del agua es el cuidado de la vida. A ver. Tan sencillo como eso. Entonces, el agua está bien. Ya. Ahora, el otro problema que hay acá son las famosas lagunas de oxidación. ¿Ustedes han visto eso? ¿Les ha llegado queja de eso? Nosotros hemos estado la semana pasada justamente cumpliendo con la inspección con todas las instituciones. Hemos verificado, pues, una de ellas, pues, que tuvimos el acceso. Se está el tema en ejecución de la obra por parte de EMAPAC, porque está en el tema acá en Samanes, ¿verdad? Y está previsto que se culmine para el próximo año, ¿verdad? En ese sentido, pues nosotros estamos pidiendo desde la Defensoría, pues, que toda situación que al momento ya están identificados, porque esto es algo que también, pues, nosotros pudimos conocer ahora, en donde las empresas y las industrias, pues, no estén tratando de manera adecuada todas las descargas al río, pues también quienes tienen la potestad y el control ejerzan esa competencia para poder remediar, ¿verdad? Y para en el futuro, pues, exigir también que tengan protocolos preventivos, porque en el tema de la naturaleza y en el tema ambiental, pues, exige e impera el criterio de prevención, pues, porque si no, la afectación es demasiado grande. No solo eso, prevenir cuesta 1 y reparar cuesta 10, pues. O sea, lógicamente. Es que no hay que ser Einstein para darse cuenta que 1 es bastante menos, es 10 veces menos que 10. A ver, tenemos el agua, tenemos la laguna de oxidación. ¿Qué otro tema, Pepa, tiene ahorita la Defensoría? Bueno, hemos estado trabajando desde inicios de años que tenemos varios casos de defensas de adultos mayores por unos créditos fraudulentos que se originaron en el banco del IES, ¿verdad? Entonces, el famoso BIES. Lamentablemente, de manera administrativa, pues ellos no han corregido estas situaciones. Hemos tenido que interponer diferentes acciones de protección para que sean los jueces quienes ordenen y dispongan el reintegro de sus valores, que se les deje de cobrar, que no se les toque su pensión jubilar, que se respete sus derechos y estamos en esta lucha, pues ya tenemos varios casos ganados. Pero corrígeme una duda. Hasta donde yo me acuerdo, no sé si haya cambiado, pero la pensión jubilar era sagrada, no se la podía tocar nadie. Es intocable. La pensión intocable. Jubilar, y eso está inclusive reconocido por la Corte Constitucional y es a eso a lo que atienden los jueces cuando presentamos estas demandas. Ah, ya, vas por allí. Okay. Indicando, pues, a ver. Es intocable. Un grupo de atención prioritaria, son derechos adquiridos y no hay forma de que por ninguna desprolijidad administrativa o por falta de diligencia o de cuidado de las propias funcionarios de autoridad, el ciudadano común se vea perjudicado. Es decir, que no puede ser que por una omisión de un funcionario o por una o por un descuido, situación que obedezca, pues, directamente a la voluntad de una persona, se perjudique, pues, a un adulto mayor en su pensión, porque lo que pasa es que estos créditos quirografarios que fueron originados que son cohetes, pues, fraudulentamente, estamos al aire nuevamente. Al final lo que para hacen la gente, estamos hablando de la estafa con los préstamos quirografarios que no lo firmó el que debería, sino el sapo. Y es intocable, pues. Y en eso hemos conseguido ya varias sentencias. Ya hay sentencias a favor. Varias. Tenemos varias sentencias favorables. En estos días acabamos de tener una medida cautelar también para que se le deje de cobrar y descontar de su pensión jubilar a un médico. Muchos médicos han sido víctimas de esta situación. Médicos, ¿no? Así es. Eso da una pistilla para la policía, debería haber ahí. Víctimas de esta situación. También tenemos profesores, pues tenemos en general adultos mayores, pues que en definitiva, tras que ya el sistema es bastante difícil para las personas adultas mayores, encima tener este tipo de problemas, pues, que afectan directamente a su vida digna, a su salud y, pues, a su tranquila, pues, vejez. Ahora, una pregunta, ¿no? Si
la pensión jubilar está consagrado que no se puede tocar. Si ya han ganado varios casos, hay varios precedentes que... Yo hay una cosa que ya no entiendo. ¿Y por qué sigue pleiteando el BIES? Si sabe que no puede ganar. Si sabe que le embarraron. Vamos a hablar claro. Sí. O sea, cuando uno pleite... O sea, si yo atropello a alguien, yo no me voy a poner a pleitear. Voy a ver la forma de arreglar con el señor, de curarlo, indemnizar. Pero si yo yo sé que lo atropellé. Si yo sé que estoy cogiendo plata que no puedo coger porque me lo impide la ley, ¿qué es lo que discuten? Es lamentable eso. Nosotros hemos reunido varias veces, lamentablemente se cambian también las autoridades, entonces no establecen todavía un camino a seguir con estos temas y nos toca ir a la justicia constitucional, pedir mediante demanda y esperar todo lo que conlleva también el sistema judicial. Ese es el problema, la espera. Por eso yo digo, ¿para qué pleitean? Es un desgaste que se genera al sistema judicial, adicionalmente pues a la persona que se ve perjudicada y en un doble esfuerzo por tratar de que se deje de vulnerar sus derechos. En el barrio le llaman ganas de joder a eso. Chip. Sabes que vas a perder, pero ahí sigue. Pero lo de Moros, ahí está. ¿Alguna otra cosa más, Gonzalo? Hasta ahora estamos ahí. Perfecto, te agradezco muchísimo. Listo. Gracias por haber estado con nosotros. Un Gracias. abrazo. Gracias. Mándeme a la Reina Verde, que para variar anda de negro con ladrillo. Gracias. Aquí entramos con Eco Verde ahorita. Me Saludos. avisan lo de lo suyo. Sí. Ya presenté, ya está todo bien. Ya, chévere. Para adentro. Y ahora sí, y ahí viene la Reina Verde. Y me acabo de ganar $2 millones a mí mismo, porque obviamente no hay un ápice de verde en el vestuario de la señora, asumiendo que lo que no se ve tampoco es verde. Porque, a ver, luego van a decir un ápice, ¿cómo saben? No, estoy asumiendo. Pero la blusa es hasta donde yo sé negra. Sí, estamos. Sí es negra, ¿no? Por su pollo. ¿Y por qué no por su pavo, ya que estamos en Navidad? Tienes toda la razón. Yo me pongo nervioso cuando esta señora me da la razón. Uy. Buenos días. ¿Cómo Buongiorno, vamos a Rodolfo de buongiorno. Guayaquil? Virgen, mártir y confesor. Virgen, Gracias. mártir y confesor. ¿Desea una bendición apostólica? Por favor. 500 más euros. que nunca. 500 euros. Bueno, dele. La inflación. No, la zapada. Bueno, también. Pero bueno, arrancamos uno de los últimos, si no tal vez, el último de los ecos verdes del año. Vamos a hacer... Y es que el año se acaba el próximo... A ver, el próximo jueves Por supuesto. ya no es este año. No, ya no. Y este jueves no puede haber eco verde, pues está siendo Navidad. Correcto. O sea que el último chance que podamos ver a la reina daltónica es terrible hoy que y el eres. próximo martes. Qué terrible. Es que yo creo que eres. tú crees que de verdad eso es verde. Yo creo que es el un verde daltonismo. uno lo lleva por dentro. Ya clorofila ambulante. No, y la verdad, el bueno. colmo, el otro día dijo que ella no tenía sangre sino clorofila. Bueno, fuera. Bueno, y aparte clorofila ahora se está utilizando como un superalimento súper importante. Ahora es de Cámbiese todo la sangre poco. por clorofila a ver cuánto dura. Pero bueno, en el programa pasado hicimos como un análisis de cuáles eran los pros, Sí. o los buenos y lo malo y lo feo que ha sucedido en el 2025 en temas de ambiente. Y pues bueno, no nos podemos quedar atrás con el tema también de cuáles son los retos que depara el 2026. Y pues ya nos vamos dando cuenta que está un poco seco el tema y que es diciembre y a pesar de que ya debería haber una que otra lluviecita, aunque todavía estamos en el tema medio tolerable y para normal. mí que llueva del otro lado de la cordillera. Claro, por supuesto. Ahorita ¿no? no Y el importa. tema de las sequías no es solamente de Latinoamérica, ya hemos visto en otros lugares del mundo cómo este tema del cambio climático igual está impactando, cómo manejamos la predictibilidad, que es lo más importante, porque tú para poder sembrar, para poder transportar, para poder organizarte energéticamente, cuentas con una predicción, no justamente es lo que esperas, se maneja un poco más o menos como el tema económico, como el tema empresarial, si queremos verlo así. Pero vamos a empezar con las 5 noticias positivas, o digamos qué así, bueno. de lo que ha sido el 2025 para Ecuador y un poco también para la región, ¿no? Noticias positivas, no me estará vacilando. No, y ya. tú sabes que le ponemos siempre un componente de crítico, ¿no? En el sentido de no pintar pajaritos en el aire, sino de cosas que realmente funcionaron y que se pueden aplicar. Y otra parte importantísima del programa de hoy es no solamente analizar estas 5 noticias positivas, 5 noticias negativas y los 5 retos más importantes para el 2026 para Ecuador, sino también cómo cada uno de nosotros desde nuestro metro cuadrado contribuye o es parte del problema. No hay manera de simplemente estar ajenos a la problemática ambiental. Y este programa de hoy va enfocado
en cuáles son las acciones que como ciudadanos, como consumidores, como residentes del lugar en el que estamos, hacemos la diferencia, no solamente, por ejemplo, en cambiando el medio de transporte en ciudades como Quito, donde ya hay un metro de calidad internacional, en donde el pico y placa te obliga un poco a cambiar ya a esta manera de transportarte. No le puedo pedir lo mismo a un guayaquileño. Yo no le puedo decir a un guayaquileño que se transporte en bicicleta, en el saco que tiene puesto San Rodolfo de Guayaquil, por un calor de 38 grados. En camisa, de enero a abril con 90% de humedad, si sabe cómo llega, ¿no? Sin un mísero árbol en una ciclovía que no ha sido planificada, donde o lo atropellan o se muere de calor o lo roban. Entonces yo al guayaquileño no le puedo pedir que aporte con el tema climático a través de un cambio en su medio de transporte. Lo que sí le puedo pedir, por ejemplo, es que cambie su patrón de consumo, porque como ciudadanos de, valga la redundancia, la gran ciudad, consumimos, wow, ¿y cómo consume Guayaquil? Entonces es un programa un poco entre analizar las noticias de las cuales tal vez no podemos ser parte o hacer noticia como tal, y otras que tal vez no vemos tanto en los medios, pero de los que somos innatamente los protagonistas de. Vamos a ir un poco con las primeras noticias de las buenas noticias del 2025 que fueron para Ecuador. Una de las cosas que más me gustó, porque esto habla de esta alianza regional que creo yo debe tener Latinoamérica en torno a lo que siempre nos ha unido como región, nuestra riqueza natural. El hecho de la cuenca amazónica, hoy se descubre que el río Amazonas va mucho más allá del agua que vemos que rueda a través del nivel terrestre, sino que habla de fuentes subterráneas e incluso del transporte más grande de evapotranspiración, es decir, de agua evaporada sobre el río Amazonas, lo cual alimenta justamente las lluvias de la cordillera de la zona oriental de los Andes. De lo que depende energéticamente Ecuador, para ponerlo. Exactamente, oiga, usted ha sido sabidísima, ¿no? Claro. Y mira que las buenas noticias se conectan con la mala, porque una de las malas noticias ¿Cuál es la mala? Una de las malas noticias que igual tenemos es que sí hubo sequía, no tan fuerte como el año pasado, pero hubo sequía. Sin embargo, eso logró que se haga el Acuerdo Trinacional para la Conservación del Corredor Amazónico entre Ecuador, Colombia y Perú. Esto es importantísimo porque cuando tres países... Hay que sumar a Brasil también ese acuerdo. Por supuesto, sino que Brasil y Uruguay tienen una cantidad de energía renovable a través de hidroeléctrica No es Uruguay, es Paraguay. Perdón, Paraguay. Muchísimas gracias. Tiene esta energía hidroeléctrica que es enorme por el tema también de la Iguazú. No, que muchísimas gracias. La Plata. Exactamente. Entonces, articularon esfuerzos estos tres países para proteger 4 millones de hectáreas en el corredor amazónico. Se conoce como el Corredor Trinacional Amazónico y promueve también la conservación de la biodiversidad de esta región. Pero 4 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas, así es. Es bastante, ¿eh? Por supuesto, si están cuidando la selva amazónica en términos de protegernos frente al cambio climático, también hablamos de un mayor control. Una de las noticias que estamos compartiendo hoy es que el precio del oro cierra en sus históricos en el tiempo más altos y se prevé que para el 2026 continúe. Eso le iba a decir por ahorita, por el 2026, todas las predicciones al alza. Exactamente, continúe la fiebre. ¿Ya compró oro? No, más bien lo que hay que comprar son hectáreas para proteger. Pero bueno, vamos al corte y ya venimos porque estamos 10:30 en punto. Bueno, pero seguimos acá en las redes sociales, exactamente, @rtp.com. Y eso me da paso, lo que acabas de decir, a este nuevo criterio que hay para conservar. A ver. Ya no hay una conservación, o se ha demostrado que no es muy sostenible financieramente que el Estado le pague a una persona por conservar bosque a menos de que esto tenga un uso sostenible financiero. Y pongo puntos sobre las IES, hablo de la buena intención que tuvo Sociobosque para mantener hectáreas conservadas de Y antes hubo un plan bosque y ninguno funcionó. Más que nada, no tiene sostenibilidad financiera. El Estado no tiene el dinero como para poder mantener esto si no se canjea por bonos de carbono, por ejemplo, en el mercado internacional, cosa a la que Ecuador está llegando tarde, mal o nunca, debido a una constitución que es increíblemente obtusa en términos de la lectura que se le da al no poder lucrar de los recursos naturales cuando el mismo país es dueño de los recursos naturales como tal. Y en el caso de los bonos de carbono, pues no se está destruyendo ningún ecosistema por el uso o el usufructo de esos servicios ambientales como tal. Un poco el criterio de tener eso en la Constitución era algo tan romántico como que no nos cobren el aire limpio, pero la realidad es que por el aire limpio hoy
pagamos impuestos. Y hoy hay ciudades como Quito que, por ejemplo, tienen que incidir en el costo de buscar otra ruta de transporte porque el pico y placa, que quiere decir inherentemente tener aire limpio, les cuesta dinero. Entonces, no, el aire limpio no es gratis en los lugares donde lo contaminamos. Este concepto de mantener los servicios ambientales fuera del lucro suena muy bien cuando hablamos de privatizar, pero cuando hablamos de un país que tiene que ponerse al día y usar los mecanismos internacionales que hay para financiar la sostenibilidad y la biodiversidad, por supuesto que Ecuador tiene un deber pendiente pues enorme. Deber. Exacto. Que te ha quedado de años. Entonces lo que se hace hoy en día es que se compran hectáreas de estos ecosistemas que estén a la venta para hacer proyectos sostenibles. Es decir, se habla de ecoturismo, se habla de turismo cultural, se habla de la protección de estas etnias que han sido pues los que han cuidado durante milenios este tipo de ecosistemas, pero también de la inclusión de estas etnias, por supuesto, bajo consentimiento a un mundo digital que les ofrece una conexión con el extranjero y que pueden mañana convertirse en emprendedores. No hablamos ya de mantener en una burbuja sin que puedan ser parte del desarrollo. La secretaria de sin que puedan ser Community Manager del Averno. Con razón que Olivia sufre. Del desarrollo. Entonces, sí hay cosas en las que hemos ido aprendiendo después de ya tantos años de aplicación de esta terminología para la conservación de la biodiversidad tan poco sostenible financieramente. Hoy hay casos de éxito en los cuales se siembran cierto tipo de productos que bajo recolección mantienen una dinámica sostenible y por supuesto pues las etnias han hecho recolección de estos ecosistemas y de estos recursos durante milenios de manera sostenible. Aquí el kit está en ver cómo un país puede justamente apoyar este tipo de desarrollo mientras también conserva los recursos, ¿no? Que no nos pase como el cangrejo, que por ejemplo siendo un producto que podría, si bien manejado, podría ser de exportación, es un poco lo que tenemos que decidir entre cuánto espacio le dedicamos a la cría de cangrejo y a la cría de camarón, pues ambos comparten ecosistemas y que no son mutuamente excluyentes, pues sí compiten en espacio y en recursos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, el camarón, por otro lado, es un producto que se ha ido manejando con el impulso de la tecnología, el impulso de la educación, el impulso de ser un producto de exportación, que a pesar de que no le vemos un valor agregado a simple vista, porque solo vemos el camarón congelado, ha habido un montón de procesos, por ejemplo, de justamente remediar un poco el daño ambiental que se tuvo en los años 70, que es un valor agregado, porque muchas veces las comunidades europeas, por ejemplo, te compran un camarón solamente que tenga certificación de cero deforestación, o que tenga algún tipo de carbono neutral, o que tenga trato justo, o que tenga algún tipo de proyecto que trabaje con la comunidad. Y además que el camarón, si tú no hubieras dicho esto en el año 70, 80, que el camarón iba a vender más que el petróleo, te mandan a Lorenzo, al Instituto de Neurociencias. Bueno, el camarón no es que vende más, le metió una paliza, le lleva metiendo una paliza descomunal al petróleo. Así es. Ah, claro, el petróleo también es verdad, el camarón lo maneja la empresa privada. Correcto. ¿Ya? Empresarios que se preocupan de todo. Ya, aquí sale que Petroecuador ha perdido plata. ¿Cómo saben que ha perdido plata si no tienen balance desde hace ni sé cuántos años? Yo quiero que me explique cómo alguien que no tiene balance sabe si perdió plata. Más aún, yo quiero que nos expliquen a la generación, ¿cómo le vamos a explicar a la generación que viene que hemos pasado varias partes de bonanzas petroleras, pero jamás logramos salir del subdesarrollo e invertir justamente en lo que necesita un país como Ecuador, en infraestructura sin sobreprecio que realmente dure y no en fantasmas o en elefantes blancos que luego, pues por la falta de sostenibilidad, justamente terminan no pudiendo ser ese desarrollo que se necesitaba como país? Hay obras desde los años 60 o 70 que siguen siendo motor de la infraestructura y motor justamente de los lugares donde se necesita, como la industria agrícola y la industria pesquera, pero sin embargo vemos que en la parte estatal pues esto se ha quedado por lo menos 50 años atrás de lo que creo que se esperaba de un país que tiene absolutamente todos los recursos naturales, renovables y no renovables que pueden existir en el mundo. Y lo otro, lo lamentable, ¿no? La última gran bonanza, la que vendimos en promedio a 95, $100 diarios del petróleo. ¿Qué pasó? El barril. Sí, claro, ¿qué pasó? Que muchos analistas, y entre ellos el gobierno del Ecuador, creyeron que esto era para largo. Y resultó que no fue pues para largo. Y de repente, si usted calcula que va a vender a $100 todo el tiempo, así es, y resulta que a los 5 años se le baja bien fuerte, laca.
Y hay un problema No con puede ser sostenible nada. Por supuesto, y hay un problema, y hablando en el término económico del proteccionismo que viene, porque a ver, hay muchos tipos de proteccionismo. Podemos hablar de los aranceles cuando quieres proteger una industria, de las tarifas cuando quieres proteger de alguna manera la industria nacional, cosa que vemos que ahora Trump, se está utilizando Trump en y las Estados tarifas. Correcto. Pero también hay el proteccionismo ambiental, que es un poco el caso que les hemos traído a colación varias veces, que es, por ejemplo, los Greens de Alemania tratando de imponer un montón de cosas insostenibles financieramente para la persona que desde casa, si bien te dio el voto para que tomes políticas que tengan sostenibilidad en el tema ambiental, no tiene pues el recurso para cambiar dentro del plazo que tú le estás poniendo el sistema de calefacción de su casa. Y hoy se enfrenta al cambio climático que no le permite tampoco predecir si este invierno será peor o mejor que el anterior, que ya fue peor. Entonces, cuando de alguna manera choca esto, es cuando no es sostenible. Regresamos con nuestro Ecoverde y estamos analizando lo bueno, lo malo, lo feo y los retos. Eso era una película, The Good, The Bad and The The Ugly. Good, The Bad and The Ugly. El bueno, el malo y el Me feo. encanta esa película. Clint Me la Eastwood. veo hace años, es buenísima. Así que para Navidad pega mucho. Pero bueno, estamos viendo un poco 5 noticias buenas, 5 noticias malas. ¿Cuáles son los 5 retos más importantes para Ecuador en tema de sostenibilidad ambiental, que tienen mucho que ver con la financiera y ya nos hemos dado cuenta? Y les quiero dejar al final del programa también una pequeña lista de fundaciones que, bueno, hemos nombrado y hemos tenido presente durante estos, ¿cuántos años ya de Ecoverde? Wow, vamos a tener que sacar esa cuenta para después. No, te la pongo fácil. Esto empezó cuando estábamos al lado de Yulán. Claro, claro. Que es la gran pérdida de lo que estamos lo ahora, que no hay Yulán. más extraño yo de también. la anterior cabina. No, yo era también. bajar del Furnas y oler esa mezcla de bolón con no haga dar encebollado. ganas, puta. Espera, O sea, bolón encebollado. no sea masoquista caldo de por la salchicha y la papa rellena del ¿Cómo? restaurante Manaba De a la la esquina. esquina, claro. Qué bestia. No, en realmente, cambio aquí sí sabe que tenemos, ¿no? así, no, ni me. A ver, tenemos unos estudios que son, a ver, hemos pasado No, pero nada se puede comparar con lo el paupérrimo a parecernos a la CNN, no solo aquí, Pero es que sino allá. imagínate, en el Pero centro de Guayaquil. no hay el caldo Mira, de cuando yo Mazal. vivía en el centro, uno tiene que parquear en parqueos más allá, porque no había parqueos cerca de Sí, la yo casa. sé. Entonces, yo salía y tenía 3 cosas por las que tenía que pasar y lamentablemente no podía comer Pecando. todos los días, pero tenía que. El sándwich de chancho, pero el chiquito. Un sándwich que te tenías que comer 2 porque venía con la cebolla encurtida. Las hamburguesas de la Negrita, que eran brutales también. Y los Oiga. borrachitos de La Palma. Dios mío, yo no puedo parar de comer borrachitos de La Palma. Vea, esto es sadismo puro. Yo no he desayunado. No, yo tampoco, así que aquí nos estamos torturando. Pero bueno. Claro, pero ella sale a fumar su cigarrillo voy a apenas termina voy a aquí. llegar al punto o al pescado del encebollado del programa de hoy, porque dentro de Se va las a llegar cosas, a la albacora, en otras así es, palabras. dentro Ya, de las ok. 5 noticias buenas que tenemos, por supuesto, es esta creación que me parece importantísima de este tricorredor de protección amazónico que tenemos ahora con Colombia, Ecuador y Perú, justamente por haber pasado ya por una sequía que a todos nos puso prácticamente de rodillas en términos de soberanía energética, este término que tanto les gustaba utilizar. Pero también han pasado cosas como creaciones de nuevas vías silvestres, refugio de vida silvestre como el Machay, que vendría a ser la área protegida número ¿Dónde 79 es eso? del país. También tenemos la de hídrica Runa Urco, que es clave para el sistema de seguridad hídrica que hoy protegemos tanto. Creo que parte del fortalecimiento que ha habido en el sistema de economía circular ha sido bueno. Hay varias inversiones desde este año en el tema de economía circular y esto va más allá del no al plástico de un solo uso, sino a ver cómo esto tiene vida. Y voy a adelantar el tema para llegar a nuestro consejo final de hoy, digamos. El avance en control y vigilancia marino-costera, aunque no parezca la lucha contra el crimen internacional, en algo también nos está haciendo volver a controlar el tema de la pesca ilegal no regulada y no reglamentada. De todas maneras, sabemos que este fantasma de la flota extranjera que se pone alrededor de las Islas Galápagos y al pie de la zona exclusiva económica sigue siendo un reto regional y vemos luces ya de cómo se están empezando a preparar realmente los países que cada año tienen que enfrentarse a lo que considero yo una amenaza a la soberanía realmente nacional de Latinoamérica. ¿Usted empezó ya también con la soberanía? Nacional, regional. Ay, Dios mío. Sí, yo sí creo que la flota extranjera ya tiene demasiados ¿usted años se refiere a haciendo. lo de los chiles? Sí, demasiado. Yo Sí. sí creo que es un atentado a la soberanía Pero regional verá que de Latinoamérica del Pacífico. Pero ellos están fuera de las
del área... De la ZEE, correcto, pero hay ciertos momentos que ya se han violado y para mí el hecho de que una Ah, vez no, hayan cuando incurrido entren en el espacio hay en que tomarlos violación, presos. ya pasó, ya tuvimos un Sí, barco me acuerdo. con 300 No, y pues en pico de Argentina le personas. dio bala. Estas 300 y pico de personas que quedaron presas ni siquiera tenían pasaporte a Nada. la mano, lo cual es una Esclavitud moderna. esclavitud moderna y es ilegal en cualquier Así parte es, del mundo. así Así es. usted esté en aguas internacionales, hay derechos humanos, por si acaso. Pero bueno, Por supuesto, pues vamos si a no las- fuera muy fácil, me llevo a todos a las aguas internacionales, Así es. los mato a todos y no me pueden... ¿Cómo que no te pueden acusar? Así es. Bueno, dentro de las cosas buenas también recordemos más? que hubo una expansión de la Reserva Marina de Galápagos, se amplió y estos esfuerzos que se están haciendo también por el corredor que se ha hecho entre Panamá, Costa Rica y Ecuador está funcionando justamente para prevenir que ciertas especies que estaban protegidas y migraban por la zona sean presas justamente de la flota internacional, Ahora quiere reírse un rato. ¿Qué es lo que ha habido? ¿Una expansión de la qué? de la Reserva Marina de Galápagos. RM, ¿no? Ajá. Fíjese que también ha habido una expansión de la RM, la Reserva Monetaria. Está completo, ¿verdad? Para que todos nos juntemos. Ay, Dios mío. En resumen de estas 5 noticias que he escogido, que va más allá de las pequeñas acciones, porque ya voy a llegar a esa, habla de que ya estamos viviendo un momento en el que hay unas, de alguna manera, una junta o alianzas regionales en Latinoamérica en torno a la protección de estos recursos que son increíblemente neurálgicos para el desarrollo de nuestra economía. Recordemos que el cambio climático afecta directamente a 3 pilares fundamentales de los países en vías de desarrollo. Hablamos de energía, hablamos de transporte y hablamos de agricultura. 3 sectores a los que somos increíblemente influidos por el tema ambiental. Es un avance realmente que hoy, a través de estas catástrofes que nos han unido, valga la pena que hayamos pasado por ese tipo de experiencias, para Ya. que Latinoamérica realmente pueda ya enfrentarse a estos problemas como se enfrenta, por ejemplo, una Unión Europea que a final de cuentas ni siquiera hablan lo mismo idioma como nosotros, con pequeñas excepciones como Brasil, Guyana Francesa y las otras Guyanas, y ya podamos realmente Sí, pues, presentar un trabajo en Surinam- conjunto regional frente al tema. Surinam que habla, pues... Francés. No, No, Surinam neerlandés. es neerlandés. Guyana Pero es que- Francesa, Guayana y Brasil. Son los 4 países que no hablan español. Perdón, pero la Guyana Francesa es Francia, es un territorio Sí. de ultramar. Sí, correcto. Son ciudadanos franceses que votan para elegir la Asamblea Nacional, Así es. el presidente de la República, todo. Sí, sí, tienen una Y representación. la otra es Guyana, que es la que tenía problemas con el genio. Con Maduro. Que cree que hay 5 puntos cardinales. Correcto. Y que ha Bueno. descubierto una gran reserva de petróleo y por eso se ha convertido No hoy en solo un de problema. petróleo, de minerales raros, la región del Esequibo. También. Pero bueno, dentro de las 5 noticias ambientales malas que tuvimos este año, y bueno, cómo olvidar el derrame de petróleo y todos estos accidentes a los que les hemos tenido que hacer frente. Y coincido con Rodolfo, Petroecuador es una industria nacional del gobierno que tiene más de 50 años ya, dejando mucho que desear en cómo se maneja este No, tema. perdiendo de plata no solamente y robando. cómo estos réditos nos sacan del subdesarrollo, sino también cómo nos enfrentamos a los derrames. Cómo olvidar que estamos frente a un aumento de la minería ilegal. Yo creo que Petroecuador le haría un servicio al país y lo cierran. Por supuesto, yo también creo lo mismo, por eso será tema Un grave servicio, para otro programa. un gran servicio al país. El aumento de la minería ilegal y de la deforestación hoy es un problema de Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y otros países, un poco menos en la región de Pero Argentina. le cuento, se viene pero un tratado internacional para combatir así el tema. es. Por eso dije estas malas noticias después de las buenas, porque en realidad esto ha dado pie a que ya se arme este tipo de infraestructura, por lo menos política o organizacional en nuestra región para poder hacer frente a lo que se ha convertido en probablemente el robo de oro más grande que ha tenido en la historia de Latinoamérica. Y sí, estoy hablando más grande de lo que fue incluso la conquista en su momento, porque esta ni siquiera tiene un registro de cuánto se nos está yendo. No, los desde otros ahí. sí tenían un registro. Segundo, tenemos sequía extrema. La sequía extrema sigue siendo un fantasma para la región. La Defina manera sequía extrema. Por Sequía extrema- Recuerde que San Rodolfo de Guayaquil, que está en olor de santidad, no es un experto en la terminología que vuestra Mira, un merced poco maneja. para ponerlo fácil. Lo normal es que tengamos inviernos normales, ¿cierto? Cuando son más secos les decimos niña, cuando son más húmedos les decimos niño. En realidad vamos repitiendo un patrón de niña ya desde hace muchos años. Y esto nos está llevando a analizar que pues podemos tender a un patrón de sequía. Ecuador tiene algo importantísimo y es un poco un fantasma contra el que lucha. No lucha, pero bueno, tiene una barrera natural ahí, pero no sabemos cuánto más puede durar si es que estos patrones cambian.
La corriente fría del Humboldt, al chocar con las costas de Perú y abrirse hacia las Islas Galápagos, le produce esta sequía, valga la redundancia, esta sombra de lluvia, como se conoce, por la cual se crea el lugar más seco del mundo, que es el desierto de Atacama. Entonces, No, si pero Ecuador... Atacama es más abajo. No, pero igual lo comparte y sigue Hay subiendo. una parte en el Perú, yo Toda sé, esta parte- ya me voy a acordar el nombre, Pero- que está ahí justito, que eso sí ahí es terrible. Correcto. Esta barrera de frío que crea por un lado la corriente fría del Humboldt y por otro lado la pared de los Andes hace que Ecuador limite con una zona completamente árida y desértica. Ustedes le pueden preguntar a cualquier persona que ha viajado en carro de Perú para Ecuador y lo primero que ellos se sorprenden cuando llega a Ecuador y dicen, wow, qué cantidad de verde. Oye, es pasando porque la realmente... frontera. Correcto. Es que es increíble. Entonces, si nosotros perdemos la capacidad de mantener esa línea de ecosistema que nos está defendiendo de la línea de desertificación, porque algo triste es que, la verdad, el ecosistema que más rápido gana territorio de El todos los desierto. ecosistemas es el desierto. El desierto. Entonces, Ecuador, por suerte, Perú más bien le interesa que nosotros le mandemos un poco de verde para allá. Y si llegamos a que este tipo de reuniones internacionales ya tomen la ciencia realmente como debe ser, tenemos ejemplos maravillosos, como por ejemplo de África, que han podido recuperar territorio que ha estado perdido, y China también, valga decirlo, que han reforestado desiertos, cosa que parecería imposible. La pérdida de manglares y la pérdida de biodiversidad en la costa sigue siendo un fantasma enorme. En la costa todos los ecosistemas, todos los animales que pertenecen al ecosistema de bosque seco tropical se encuentran en peligro crítico de extinción. Sin embargo, se sigue autorizando la minería, la construcción y el uso de este tipo de suelo a pesar de estar protegido desde el 2020 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como ecosistema en peligro crítico de extinción. Pero todo esto y todos estos esfuerzos por salvar no serían posibles si no hubiesen fundaciones, proyectos e incluso emprendimientos. Niña, ¿usted quiere decir si no hubiera Villegas? También, Ya. y por supuesto. Todos somos parte del problema de la solución. Y todos estos problemas ambientales tienen detrás de eso una persona, un consumidor o alguien que está lucrando de esto. Y el mensaje realmente aquí es que a pesar de que podemos exigirle mucho a nuestros gobiernos locales, a nuestras prefecturas, a nuestros municipios o al gobierno, el problema empieza desde nuestro metro cuadrado. Y la pregunta de hoy es, ¿cuánto hacen ustedes como personas naturales, desde su metro cuadrado, desde su casa, para cuidar este paraíso que llamamos Ecuador? Y les traigo una lista de personas que lo han hecho probablemente hace más de 10 años sin pedir nada a cambio, con los mínimos recursos posibles, con toda la ayuda de medios de comunicación como Rodolfo y muchas otras radios y medios como Ecoavisa, que hoy ya le apuestan incluso a un programa de contenido netamente ambiental y de tema sostenibilidad. Pero hablamos de fundaciones como Proyecto Sacha, que todos los días está buscando la leche especializada para salvar al tigrillo que hoy atropellaron o a la especie que está en peligro de extinción. A fundaciones como Japú, que tiene años apostando por la ciencia y por fin ha hecho un inventario, probablemente el inventario más completo que tenemos, del bosque seco tropical. Un inventario. Inventario, por supuesto. Esa palabra es desconocida en el Ecuador. Claro, un inventario de especies casi no hay, pero sí existe. Tenemos Keeping Science y Wild Guayaquil, cada uno con sus cámaras trampa, enseñándonos que dentro de ese ecosistema que hoy y ahorita justamente pueden ver al cerro y parecer seco, esconde unos tesoros de biodiversidad, esconde monos, grandes felinos, guantas, guatusas y un montón de otros tesoros escondidos. Pero también hablamos de fundaciones que se han encargado, por ejemplo, de la fauna urbana, que son un problema, porque un gato que se meta a Cerro Blanco le va a transmitir enfermedades, como ya nos demostraron algunos artículos científicos, como por ejemplo rescate animal, que se ha encargado de poner el frente y la cara para que nuestras leyes vayan cambiando. Pero también tenemos emprendimientos. Y la verdad es que debo dejarlo sobre la mesa para que este 2026 lo piensen. Apoyar este tipo de negocios como economías verdes, que son, por ejemplo, EcoHome, que va a tu casa y se te lleva los reciclables. Recicla Electronic, que se le lleva los electrónicos. Estás pendiente, verás. A San Rodolfo no de dije Guayaquil. nada, pero ya tocó el tema sola. La vainilla que se produce aquí, que hoy es local, usted consume vainilla nacional. Bonaterra, que habla de comprarle directamente al productor. La Asociación de Orgánicos del Guayas, que tuvimos el gusto de tener aquí. Y hasta los huevos criados libres de jaula que compramos, bueno, en mi caso de armónico. Estas son las pequeñas acciones que como ciudadanos cambian las historias. Así que les pido que... ¿Qué tienen que ver los huevos con la armónica? No, se llama armónico, los huevos libres de granja. Ya, perdón. Así que yo cada ya- decisión que tomamos, a Ya, pesar de sí. no ser parte de quienes parece que tomaran las decisiones, cada dólar que usted gasta es un mensaje para la persona que hace las cosas bien. Bien. Tome la decisión Dos cosas. correcta. Número uno, tengo que hacer una aclaración que ayer lo maté al doctor al doctor Tailí, que está vivo, tiene 102 años. Wow. Está vivo, el maestro de Kung Fu, el médico, y el maestro de Kung Fu, está vivo. ¿A dónde eran tú? Yo pensé, para que vean, cuando uno no pregunta,
la casita. Y, oiga, jueves es Navidad, próximo jueves es 1 de enero, el miércoles es el famoso día del taca, 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 taca. Si se va para Manabí, y concretamente a Puerto Viejo, entonces tiene que ir a conocer el nuevo hotel, el número 10 de la cadena Oro Verde en Puerto Viejo. Esto convertirá tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde el mes de julio está abierto el restaurante Monté. Es haute cuisine, alta cocina basada en las raíces de Manabí, que todos sabemos lo deliciosa que es. Y luego, al atardecer, unos piqueitos, un coctelito en Solera Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica al atardecer. Eso sí, ¿con quién vas? Es tu problema. Sí, aquí se ríe. Uy, uy, uy. Bueno, conoce más en oroverdeportoviejo.com, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana, miércoles. Opa. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún